Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Seguimos esta maravillosa serie y hoy entramos a estudiar la carta a los Efesios. Así que veamos y compartamos nuestro mapa mental, ¿cierto? Nuestro mapa resumen de la carta a los Efesios para que podamos entenderla mejor, comprender el panorama general de la carta. Aquí está. Entonces tenemos la carta a los Efesios. Recordamos que en los viajes misioneros de Pablo, Pablo va a fundar una iglesia en Éfeso, ¿sí? De allí los Efesios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y el tema principal de la carta es promover la unidad mediante la espiritualidad y el buen testimonio entre judíos y gentiles. El resumen del libro lo organizo en dos partes. Efesios 1 al 3 va a hablar sobre la doctrina de la salvación. Y capítulo 4 al 6, el apóstol hablará acerca de unas aplicaciones prácticas de la doctrina. Temas abordados, básicamente dos de marco general. Uno, la salvación por gracia y por fe. Y el segundo tema, la unidad y la vida cristiana. Estos son los dos grandes temas que el apóstol trata de compartir en su carta. Cuando hablamos de Efesios tenemos que recordar aquella diosa llamada Diana de los Efesios. Recordarán por allá dentro del recorrido de Hechos que hubo una oportunidad donde hubo una revuelta y empezaron a reclamar Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Pues aquel suceso estábamos refiriéndonos a ese contexto, a esa ciudad, allí, Éfeso. Y dentro de este texto hay algo muy bonito con lo que finalizará, que será la armadura del creyente, ¿no? Y nos recuerda Efesios 6:10 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esta es la carta a los Efesios y espero que te bendiga. Esta es la lección 10. La he titulado La salvación y la unidad de los creyentes efesios. Leamos Efesios 4:13, que es el texto principal o base, el versículo clave de esta carta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo es la esencia de la carta. Está hablando acerca de llegar a la unidad en la fe y en el conocimiento de Dios, en el tema de la salvación, en una iglesia unida, de una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Señor. Y en esa unidad poder ser perfectos, estando a la estatura de Cristo. Eso quiere decir que nunca tú podrás llegar a estar a la estatura de Cristo si estás solo, si no eres parte de una iglesia, porque la unidad en la iglesia es fundamental para que podamos llegar a una estatura cercana a Cristo, que era el propósito de Dios, el propósito de Cristo, que nosotros seamos como Jesús. La carta es maravillosa y tiene muchas doctrinas, muchas verdades, y aquí pues tratamos de tomar las esenciales. Dios nos ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos habla de la predestinación. Dios nos ha escogido desde antes de que el mundo existiera para salvación. El amor de Dios nos ha predestinado. Esta es una palabra clave en esta carta. Predestinado. Para ser adoptados hijos. ¿Qué es predestinación? Que Dios nos destinó desde antes de que el mundo existiera. Nos destinó a ser salvos. El amor de Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Como fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos elegidos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia.
Uno de los propósitos de nosotros como cristianos es alabar a Dios. Un cristiano que no alaba a Dios, que no adora a Dios, no cumple su propósito, uno de los propósitos más importantes por los cuales fue creado. En Jesús tenemos redención por su sangre. Entonces, recordemos que los primeros tres capítulos está haciendo un énfasis de la doctrina de la salvación, de la justificación por la fe. Y entonces aquí nos recuerda que en Jesús tenemos redención. La redención o el redimir, recordemos que era hacer un pago por una deuda, ¿sí? Estaba un esclavo allá atado y entonces venía alguien y compraba su libertad, lo redimía. El pago que Jesús hizo para salvarnos fue su sangre. Al escuchar el Evangelio y al creer en él, no solamente somos redimidos, sino que también somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y recibimos las arras de nuestra herencia. ¿A qué se está refiriendo allí? Se está refiriendo a que cuando Cristo te salva, no solo te rescata, no solo te redime, sino que asegura tu salvación, te sella y se aferra a la promesa de la salvación. No vas a poder volver atrás porque Él ya te compró. Dios desea que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. El gran poder de Dios no se caracteriza por convertir montañas en polvo o por constituir las grandes galaxias. El gran poder de Dios se manifiesta en una cruz. Allí se ve el gran poder de Dios. Como en una cruz el derramamiento de la sangre de su Hijo rescata a todos los que por la fe creen. Jesucristo ha sometido todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo. Qué maravilloso saber que Cristo ganó todo en la cruz y no se quedó solo con ello, sino que nos ha hecho copartícipes de él. No es la salvación, nosotros no somos copartícipes de la salvación. La iglesia nunca será copartícipe de la salvación de Cristo, no, pero sí nos permite ser copartícipes de sus bendiciones, de sus riquezas espirituales. Una gran verdad sobre la salvación es que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto quiere decir que antes que tú pensaras en la salvación de tu alma y pensar en Jesús, ya Jesús había pensado en ti y había soñado cómo salvarte. Maravillosa gracia, maravilloso amor. Y te invito a que memoricemos Efesios 2, 8, 9, que dice, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Uno de los problemas de las personas que creen que son salvos por las obras es que sin saberlo son arrogantes y orgullosas y confiadas en sí mismas, cuando en realidad es una confianza deprimente, porque es una falsa confianza, una falsa seguridad, porque nuestras obras no nos salvan. Y por eso aquí él es enfático, la salvación es por gracia, por fe, es un regalo de Dios, un don de Dios, y no es por obras para que no te gloríes. Los que creen que se salvan por obras se van a gloria, creen que son muy buenas, muy correctas. Y Pablo está siendo muy enfático, no te aferres a tus buenas obras, no te gloríes en ti mismo, porque cuando te confías en ti mismo y te glorías en ti mismo, estás, es cuando más lejos estás de la gracia. Porque la gracia que te salva, el primer paso para esa gracia es la humillación. Es reconocer que yo no puedo, sino que Cristo es el que puede salvar. Somos salvos por gracia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren lo maravilloso. Las buenas obras son importantes, pero acá
Pablo en este versículo lo resume maravillosamente. Somos salvos por gracia y una vez salvos, somos invitados a hacer buenas obras. Cuando nos salva para que hagamos buenas obras. Entonces, no es que hagamos buenas obras para salvarnos, sino que Él nos salva para que hagamos buenas obras. Jesús mediante la cruz reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Una de las cosas más maravillosas de la cruz es que en la cruz existió la reconciliación entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. La cruz nos reconcilia. Aquellos que creemos en la obra salvadora de Jesús podemos ser reconciliados con Dios y volver a estar cerca de Dios. Y esto no solamente es una promesa para los judíos, sino para todo el que cree, judíos y gentiles. Y por eso aquí Pablo está hablando acerca de los judíos y los gentiles y que había división entre ellos. Y Pablo va a enseñar que no puede haber división, porque en Cristo Jesús, en su cruz, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo cuerpo. Y allá en la cruz mató cualquier enemistad. Así que tú y yo no podemos tener enemistad con nadie, porque Cristo derribó toda enemistad en la cruz. Anunciar las buenas nuevas de paz es tener paz reconciliadora con Dios. ¿Qué son las buenas nuevas de paz? Es compartirle al mundo acerca de la salvación en Jesús y por medio de esa buena noticia pueden volver a tener paz con Dios porque hay reconciliación. Ya eran enemigos y volvieron a ser amigos. Cristo lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Así que los que no están con Cristo, con Dios, son enemigos de Dios. Pablo está diciendo esto basado en lo que Cristo mismo enseñó. Jesús lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparra. Hay que tomar decisiones. O estás con Cristo o no estás con Él. Pero no hay punto medio. En Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué linda verdad! Ya no estamos solos, ahora somos una familia en Dios. Somos familia en Dios gracias a la obra de Jesús. El apóstol ora pidiendo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y también que puedan conocer el amor de Dios. El amor de Dios es tan maravilloso que el apóstol desea que todos conozcan ese amor. La salvación y el amor de Dios nos debe hacer andar como es, ojo con esta expresión, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nuestra forma de caminar día a día debe ser de una manera digna, digna delante de Dios, conforme a lo que Él hizo. Él murió en la cruz para que tú y yo fuéramos liberados del pecado. ¿Cómo vamos a seguir pecando de manera deliberada? No, no. Su gracia, recordemos que gracia es regalo. La gracia es dar regalos a los hombres, dar dones a los hombres. Y aquí vuelve el tema de los dones, no solamente los dones del servicio, sino toda la cantidad de dones que Dios da. Dios da multitud de regalos. Dios nos salva, nos justifica, nos santifica, nos regenera, nos purifica, nos santifica, nos redime. Jesús nos abre puertas, nos da acceso a Dios. No escatima ni a su propio Hijo, sino que nos da muchas bendiciones junto con Él. Nos perdona nuestras deudas, nos da el pan de cada día. Bueno, una cantidad de dones que Dios da a los hombres a través de su amor. Y en este amor, entonces, nuevamente vuelve a mencionarse acerca del servicio en la iglesia. Y dice que en este amor Jesucristo ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Recordemos los dones ministeriales. ¿Para qué fueron constituidos? ¿Para qué fueron ordenados estos ministerios, estos 5 ministerios?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra y la edificación. Estos 5 ministerios son unos ministerios que Cristo estableció en la iglesia para que los líderes, los pastores y cada uno de estos hombres y mujeres de Dios procuremos que la iglesia crezca en servicio. Si yo como pastor no te incentivo a ti y me esfuerzo para que tú trabajes y sirvas en la iglesia, no estoy cumpliendo el propósito de mi llamado. La meta es llegar a la unidad y a la estatura de la plenitud de Dios. Hay que seguir la verdad en amor. A veces somos muy duros para decir la verdad y se nos olvida que la verdad se debe decir con amor. La sinceridad debe ir acompañada de amor. Debemos vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que estar llenándonos de espiritualmente para vivir conforme el nuevo hombre, no al viejo hombre, el que practica las obras de la carne, no, sino aquel que vive en el espíritu. Debemos andar como hijos de luz. En la familia vivimos sumisos unos a otros en el temor de Dios. Tanto en la familia física como en la familia espiritual debemos vivir en sumisión, porque esto es un fruto del espíritu. Mientras que una obra de la carne es la soberbia, el orgullo y el conflicto, un fruto del espíritu es la sumisión, el amor, la mansedumbre, la paciencia. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estamos sirviendo a Dios, tenemos momentos de cansancio, de debilidad, de aflicción, pero ahí tenemos que fortalecernos en Dios, meternos con Dios y Dios nos va a dar fortaleza. Y debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, que está allí en Efesios 6. Y la recordamos rápidamente, que nos enseña que debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Acá tenemos ese es el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Entonces la coraza nos protege el pecho, nos protege la justicia de Dios, nos libra de toda culpa. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si somos soldados de Cristo, tenemos que estar evangelizando y tenemos que no solo evangelizar, sino confiar en el Evangelio. Esto de calzarnos los pies habla de confiar en el Evangelio. Yo creo, te pregunto, ¿tú crees en el Evangelio? ¿Tú crees que eres salvo por gracia? Si no lo crees, tienes un área débil en tus pies espirituales. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y toma el yelmo de la salvación, es el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo esto se debe hacer en oración, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que mis amados hermanos, recordemos siempre que el amor de Dios nos invita a ser una iglesia que sirve a Cristo y que nos vestimos del nuevo hombre, que nos vestimos de la armadura de Dios para resistir al maligno y avanzamos en amor procurando la unidad de la iglesia para que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Dios, del Hijo de Dios. Y esto es Efesios. Dios te bendiga y Dios te guarde, no sin antes, ya estaba olvidando, leer el resumen de Efesios. Esta carta expresa importantes verdades acerca de la salvación, la cual se nos ha dado predestinación divina, adopción, redención, seguridad, vida, gracia, reconciliación, familia, amor, unidad, plenitud y fortaleza para ser ministros y andar conforme a la vocación otorgada. Aleluya. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor?
cuántos dones regalos. Ahora sí terminamos. Dios te bendiga.